Buenas, buenas tardes, profesor. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a que se conecten sus compañeros. Para, profe. Físico. Buenas tardes. Y hasta mientras ustedes vayan colocando, como siempre, Para profesor los de física. apellidos, los nombres. Física de las matemáticas o educación física. Educación física. ¿Ya? Y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Entonces, hasta eso, se siguen conectando sus compañeros, ¿no? Déjenme organizarme, que estoy bien desorganizado. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Sí. Los que recién ingresaron, vayan colocando sus dos nombres y dos apellidos en el chat de Zoom para los registros de su asistencia y marquen también su asistencia en el aula virtual. Yo, un ratito hasta que yo organizar, ¿no? Han abierto el micrófono, entonces ya lo cerré. Quedamos en el valor absoluto. La voy marcando su asistencia también en el aula virtual hasta yo aquí organizarme. Deme un minuto. Ya, entonces, la última clase estábamos viendo el conjunto de los números. Habíamos visto los números naturales, del 1 al infinito, los números enteros del menos infinito al más infinito, los números racionales, que incluían los quebrados, los números imaginarios, que escribían los
los números quebrados o con decimales que no pueden ser expresados como una división de dos números enteros o como un número fraccionario. Y también habíamos visto que todo eso allí conformaban los números reales, ¿no? Luego de eso habíamos visto la representación gráfica de los números reales. Para eso utilizábamos la recta numérica o la recta real, que consistía en una línea donde tenía en el centro tenía un punto denominado el origen, que comenzaba con el 0, y del lado derecho tenía los números positivos, y del lado izquierdo tenía los números negativos, ¿no? Como estamos hablando de los números reales, esto incluye los racionales y también incluye los irracionales, es decir, incluye todos los números decimales. ¿Qué más habíamos dicho? Habíamos dicho que a cada punto de la recta real le corresponde un valor de un número real, por lo tanto tiene una correspondencia unívoca, es decir, un punto representa un número y un número le tiene su correspondiente punto y no hay otro punto para dicho número, ¿verdad? Ni hay dos números para un punto. Ya. Luego entramos al valor absoluto. El valor absoluto de un número estaba denotado por el valor que toma x si es que se le saca el valor absoluto, ¿no? Entonces había la condición que si x era mayor a 0, o sea que era positivo, incluía el 0, como ustedes ven aquí, mayor o igual, entonces el valor de x se mantiene intacto. Pero que si x era menor a 0, o sea que x era un número negativo, entonces el valor de x toma el número negativo. Esto, aplicado en la práctica, teníamos que, si le sacamos el valor absoluto a 5, como es un número positivo, pues va el mismo valor de 5. Mientras que si le sacamos el valor absoluto a menos 5, como el menos 5 es un número negativo, entonces correspondía ponerle el símbolo negativo. Y aquí tenemos una multiplicación algebraica, donde menos por menos da más, entonces quedaría 5, ¿no? En pocas palabras, el valor absoluto de un número es el mismo número en positivo, ¿no? Para, si no lo quieren hacer así de esta manera, simplemente cualquier número, valor absoluto, le quitan el símbolo y ya está en positivo. El valor absoluto lo que mide es la distancia del número hacia el origen, ¿no? Entonces, si tenemos un número positivo, el 5, la distancia del 5 hacia el origen es 5, y si tenemos un número negativo, el menos 5, la distancia del menos 5 hacia el origen es 5. Ya, otra manera de expresar un valor absoluto, pues era que x, el valor absoluto de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿no? Si nosotros eso de allí lo reemplazamos en la vida real, si por ejemplo tenemos que x es igual a 6, entonces el cuadrado de x es 36, y la raíz cuadrada, ¿verdad?, de x al cuadrado vendría a ser la raíz cuadrada de 36, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos valores, resulta que si el valor absoluto de x es igual a 6, ¿verdad? Se cumple que el valor absoluto de x es igual a 6, tanto si x vale 6 como que si x vale menos 6, ¿no? Porque si x vale 6, el cuadrado de 6 es 36, y si x vale menos 6, el cuadrado de menos 6 también es 36, porque x al cuadrado sería x por x, entonces menos 6 por menos da más, y 6 por 6 da 36, entonces queda positivo. Y la raíz cuadrada de 36 en ambos casos es 6, por lo tanto se cumple que el valor absoluto, en este caso el número 6, es 6, tanto si x es positivo o negativo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Creo que eso ya lo habíamos visto, pero ahorita lo estamos repasando. Ya, entonces como no hay preguntas, continúo yo adelante. Ahora vamos a hablar de los intervalos de la recta real, esa línea que vimos anteriormente. Entonces dice aquí, la representación de los números reales en una recta numérica permite visualizar que este conjunto es totalmente ordenado, ¿no? Entonces, lo que dice es que si nos vamos un poquito para atrás, ¿verdad? Vemos que aquí vamos desde el menos infinito hasta el más infinito, entonces los elementos de este conjunto de los números reales están ordenados de manera ascendente, ¿no? Y descendente también. Ya,
Dice, dados los números reales A, B, siempre se puede establecer entre ellos una relación de menor o mayor, ¿verdad? Es decir, se verifica alguna de las siguientes desigualdades. A es menor que B, eso puede ser posible. A es menor o igual que B, también es posible. A es mayor a B, también es posible. O A es mayor o igual a B, ¿no? Entonces, cualquiera de estas 4 desigualdades puede ser cierta, dado que en el conjunto de la recta rectangular, los valores que están allí están ordenados. Y si yo cojo dos números cualquiera, cualquiera de estas afirmaciones puede ser cierta, ¿no? Bueno, dice, con frecuencia es necesario trabajar en su conjunto de los números reales expresados de acuerdo con alguna relación de orden. Por ejemplo, los números reales que son mayores a 2 o menores a 4, ¿no? Entonces, aquí, en vez de indicar cuáles son los elementos, ¿verdad? Cuáles son los elementos que forman parte de ese conjunto, lo que estoy diciendo es cuáles son los rangos, ¿verdad? Que tienen esos elementos. Como ya vimos, el conjunto de los números reales es un conjunto, es un conjunto que no es discreto y por lo tanto yo tengo entre dos números puedo tener valores infinitos, ¿no? Es un conjunto denso, ¿sí? Porque puedo tener valores infinitos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puedo trabajar con los elementos, pero sí puedo trabajar con los límites, ¿verdad? De dichos números, ¿no? Entonces, la expresión que acabamos de ver se puede expresar como una desigualdad de la manera x es mayor a 2 y x es menor a 4, ¿no? Realmente esto se lee 2 es menor a x es menor a 4, pero creo que es más fácil leer directamente x es mayor a 2 y x es menor a 4. Entonces, esta desigualdad que tenemos aquí. El subconjunto al cual se hace referencia, este es un subconjunto de los números reales expresados en la recta real. Entonces, el subconjunto al cual nos referimos aquí es el siguiente. A es el conjunto, ¿verdad? De todos los elementos X, elementos de los números reales, tal que X es mayor a 2 y X es menor a 4. ¿Sí? Entonces, hemos expresado este conjunto, ¿verdad? Utilizando una desigualdad que en pocas palabras también me describe un rango. Un rango que tiene su límite en 2 y tiene su límite en 4 y como podemos ver, no incluye ni al 2 ni incluye al 4, ¿no? Por ejemplo, 3 es un elemento del conjunto A, ¿verdad? 2.1 es un elemento del conjunto A, pero el 2 no es un elemento del conjunto A. El 1.9 no es un elemento del conjunto A. El 5 no es un elemento del conjunto A. El 3.9 sí es un elemento del conjunto A, ¿no? Entonces, aquí, ¿verdad? Mediante esta desigualdad, nosotros podemos determinar si un elemento pertenece o no pertenece al conjunto A. Bien, este conjunto también puede indicarse a través de un intervalo abierto, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la expresión, ¿verdad? Entre paréntesis 2,4. Y la representación gráfica de esto de aquí es como se muestra aquí en esta figura, en esta línea que están viendo aquí, ¿no? El intervalo es abierto porque no contiene los extremos. Cuando no se contienen los extremos, se conoce como intervalo abierto, ¿no? Entonces aquí está el intervalo abierto, aquí tenemos la recta real, ¿verdad? O la recta numérica. Aquí vemos que tenemos el 2, acá tenemos el 4, aquí está una línea sobremarcada. Todo lo que está sobremarcado son los puntos que representan los números que pertenecen al conjunto A. Como aquí tenemos unos paréntesis, ¿verdad? Los paréntesis indican que tanto el 2 como el 4 no están incluidos en esta línea recta, ¿sí? Por eso, tanto se conoce como un intervalo abierto, ¿verdad? Y todo lo que está entre el 2 y el 4, sin incluir el 2 y el 4, pertenece a los elementos del conjunto A. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Puede graficar como un ejercicio para que entender más mejor por eso. No se Hacer uno aparte. No se preocupen que ya ahí vamos a revisar una tabla, ¿verdad? Y si no queda claro con la tabla, hacemos los ejercicios. No se preocupen. Ok, por eso. Ya, entonces aquí tenemos una tabla donde nos muestran cómo podemos utilizar algunas desigualdades, ¿verdad? Y cómo se utilizan los intervalos, ¿no? Entonces, primera desigualdad, X es mayor a y X es menor a B, ¿no? Realmente esto se lee A es menor a X es menor a B,
¿sí? Sino que si lo digo así, no se nota, no se entiende muy claro dónde está el valor de x, ¿no? Que x es un valor entre esos dos límites. Entonces yo lo leo así. X es mayor a y x es menor a b. Esta sería la desigualdad. Déjenme ver si uso la manito. Déjenme ver. Ya. Entonces, estamos aquí, ¿verdad? X es mayor a y x es menor a b, ¿verdad? Así podemos leerlo eso. También podemos leer a es menor que x, que es menor que b. También lo podemos medir así, ¿no? Ya, entonces aquí observamos lo que es el intervalo, ¿verdad? En el intervalo podemos definirlo de la manera que x es un elemento, ¿verdad? Del intervalo a, b, ¿no? Entonces, el intervalo comienza con a y termina con b. O sea, esos son valores que van a ser reemplazados. Y como hay un paréntesis, ¿verdad? Eso quiere decir que se incluyen o no se incluyen los valores de a y de b. ¿Se Sí, se incluyen o no? incluyen. Sí, sí. Dejen que pase la vez. Ya, aquí dice, el intervalo es abierto porque no contiene los elementos 2 y 3, ¿verdad? Entonces, si yo lo tengo de esta manera aquí, ¿verdad? El intervalo es abierto. Por lo tanto, ya observando nuestra tablita, aquí, me demoro un poquito en seleccionar las herramientas. Si yo tengo aquí que el intervalo, ¿verdad? Usa paréntesis, ¿verdad? Quiere decir que A o B están o no están incluidos. No lo están porque No. X es lo que está dentro. Ya, X es lo que está dentro, pero los valores de A y B, finalmente A va a tomar un valor y B también va a tomar un valor. ¿Esos valores están incluidos o no están incluidos en el intervalo? No. Sí están incluidos, ¿no? Ya, entonces No, el que porque dijo son que no abiertos. está, sí, la primera Son persona abiertos. que dijo que no están Sí están incluidos, incluidos. ya, pero la persona que dijo que no están incluidos, póngase actuación en clase, la que dijo que no están incluidos. Ya, la primera, porque hubieron dos. Ya, entonces, efectivamente, aquí no están incluidos, los que dijeron que sí están incluidos se equivocan, por eso es, La primera, yo no escuché a nadie que diga que no fui yo o fue otro más. yo creo que fue usted, Ah, ya. pero haga uso de su conciencia, ¿verdad? Y, Sí, sí, porque yo fui el primero. ya, Ya conciencia. ya, yo uno que después dijo lo mismo, pero lo que pasa es que yo, como estoy en la pantalla, no veo los nombres, los veo de reojo, y entonces no tengo tanta memoria para los nombres, ¿sí? Por eso apelo yo a su sinceridad. Ya, entonces miren, esto es un intervalo abierto porque no incluye los límites, en este caso los límites los representan las letras A y B. Esos límites finalmente van a ser números, ¿no? A y B no es nada, una fórmula ni nada importante, ¿no? Entonces, aquí ustedes están viendo cómo se representa gráficamente. Aquí está el intervalo que va desde A hacia B. Ahí están los valores de A y B. Estos valores de A y B, como ahí ustedes ven que tienen esa paréntesis, eso significa que esos valores no están incluidos. Por ejemplo, si A vale 1, ¿verdad? El 1 no está incluido y a partir del 1.1 ya sería parte del intervalo. Si B vale 10, eso significa que 10 no está incluido y entonces que los números pueden llegar hasta el 9.99, ¿no? Obviamente hay muchos más decimales, ¿no? Sino que yo estoy así a breves rasgos, estoy redondeando, ¿no? Por ejemplo, yo digo que el último número es el 999, puede ser también el 999.99, puede ser también el 9999.7, puede ser también el 999.7.3, y así puedo continuar hasta el infinito. Por lo tanto, no sé cuál es el último valor, lo que sé es que no incluye al valor de B. ¿Ya? Entonces, este es nuestro primer intervalo.
Y ahora acá tenemos una segunda desigualdad, ¿verdad? Aquí tenemos que X es mayor o igual a A y X es menor o igual a B, ¿no? Entonces aquí es importante, ¿verdad? Es igual, ¿no? X es mayor o igual a A, ¿verdad? Y X es menor o igual a B. Eso en notación matemática se representaría así. X es el elemento del intervalo A, B, donde estoy utilizando los corchetes. Los corchetes significan que sí se incluyen los límites A y B, y esto se conoce como un intervalo del tipo cerrado, ¿no? Cerrado porque incluye los intervalos A y B. Gráficamente, pues aquí ponemos un corchete justo donde está el valor de A, aquí tenemos un corchete donde está el valor de B, y entonces el intervalo sería la línea subrayada que va de A hacia B, incluyendo los valores de A hacia B. Si A vale 1, entonces el 1 forma parte del intervalo de la desigualdad. Si B vale 10, entonces el 10 forma parte del intervalo de la desigualdad, ¿no? 10.1 ya no forma, ¿verdad? 0.9 ya no forma parte del intervalo. Entonces, esta es esa desigualdad. De allí tenemos otra desigualdad. Aquí tenemos la desigualdad del tipo X es mayor o igual a A y X es menor a B. Noten ustedes cómo solamente aquí hay un igual, ¿verdad? Representando ese intervalo tenemos que X va a ser el elemento del intervalo A, B, ¿verdad? Donde el intervalo A está utilizándose un corchete, el intervalo B se está utilizando un paréntesis, ¿no? Esto se conoce como un intervalo semiabierto porque un lado está cerrado y el otro lado está abierto, ¿no? El lado que está cerrado es el lado de A porque se está utilizando un corchete y el lado que está abierto es el lado de B porque se está utilizando un paréntesis. Aquí nosotros definimos que los elementos X van a pertenecer a todos los puntos representados en la recta numérica, ¿verdad? Tal que incluye el valor de A, pero no incluye el valor de B, por ejemplo. Si A vale 1, entonces el 1 es parte del intervalo. Si B vale 10, el 10 no es parte del intervalo. ¿Hasta ahí? Profesor, cuando son semiabiertos, en la recta va dibujada el que es como La recta va siempre desde A y B. Lo que hay que fijarnos es qué símbolo utilizamos. Si utilizamos un eso, los corchete símbolos. o si utilizamos un paréntesis, ¿no? Entonces, corchete incluye el valor, paréntesis no incluye el valor. Entonces, eso es lo que tenemos que fijarnos. De ahí, la recta, como ustedes saben que los puntos son así tan chiquititos, sería imposible decir, a ver, este punto no lo toco, ¿no? Entonces, no tenemos una manera de visualmente poder graficarlo. Por eso utilizamos estos símbolos para saber si incluye o no incluye al límite. Bien, aquí tenemos la desigualdad, ¿verdad? Donde dice que X es mayor o igual a A. Entonces aquí también se está utilizando el igual. Y esto lo representamos, ¿verdad? De la siguiente manera. X es el elemento del intervalo A, más infinito, ¿verdad? Donde aquí, con el corchete, quiere decir que ¿incluimos o no incluimos al A? Lo incluimos, Sí, profe. sí, Sí se incluye, sí se sí, incluye. sí. Sí se Ya. incluye, ¿Y profesor. aquí incluimos o no incluimos al más infinito? No, profe. No, porque se está incluye. abierto. Pero y si es infinito, abierto. Entonces, el infinito. Entonces, ahí lo vi, bueno, no vi exactamente el apellido, pero sí lo escuché. Entonces ahí póngase el punto de actuación en clase. Ah, el que dijo que es infinito. Ok. Al que dijo que no se que lo incluye. escuché así como que estaba desesperado, que decía, sí, profe, sí, ahí está, porque estaba tratando de ganarles, ¿no? Entonces, a él, Soy yo, profe. sí, Nada, usted que fue el que soy dijo, yo. sí, usted lo dijo primero, ya. Entonces, ahora les hago una pregunta, ¿se podría incluir al más infinito? Sí, esta es una pregunta capciosa, ¿se podría incluir al más infinito? Pero si es infinito, obvio que va a estar porque es infinito. Ya, póngase ahí actuación en clase, entonces. Efectivamente, al más infinito no lo podemos incluir porque no sabemos dónde termina, ¿no? Entonces no se puede incluir al infinito. Entonces siempre el infinito va a ser un intervalo
abierto, ¿sí? Porque no lo podemos incluir, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos un intervalo del tipo infinito, ¿verdad? Aquí tenemos donde inicia, aquí tenemos A, incluye la, y esto continúa hacia el infinito, porque no tiene un límite, ¿no? Entonces ese intervalo va a ser infinito. Y como bien dijo su compañero, pues el infinito no se lo puede cerrar, porque el infinito siempre sigue creciendo, entonces yo no puedo decir hasta aquí, ¿verdad? Puedo poner un número, pero no puedo poner el infinito. Entonces, ya tenemos claros estos intervalos de aquí. Bien, ahora veamos otro intervalo. Aquí, déjenme usar mi herramienta. Ya, aquí tenemos un nuevo intervalo. Ops, ya, ahora sí. Aquí tenemos un nuevo intervalo donde dice que el valor absoluto de X, ¿verdad? Es menor a A. ¿Sí? El valor absoluto de X es menor a A. Entonces tengo esta expresión de aquí. El valor absoluto de X es menor a A. Y esto de aquí implica, ¿verdad? Aquí está, esto significa que implica, o podría decirse en otras palabras, ¿verdad? O lo que esto quiere decir, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una desigualdad, y esta desigualdad también se puede expresar de esta otra manera, ¿no? Cuando yo digo que el valor absoluto es menor a A, lo que quiero decir es que X, ¿verdad? X es mayor a menos A y que X es menor a A, ¿no? Porque aquí X puede ser positivo o negativo. Y ese valor positivo o negativo, pues tiene que ser siempre menor a A, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy queriendo decir es que X es mayor a menos A y que X es menor a menos A. Y esto lo podemos expresar de la manera simbólica, lo podemos expresar como que X, ¿verdad? Es elemento, ¿verdad? Del rango que va entre menos A y más A. Y como ustedes están viendo, pues aquí hay los dos paréntesis y por lo tanto los paréntesis quiere decir que el valor de menos A y el valor de A no están incluidos, ¿no? Por lo tanto, esto de aquí se convierte en un intervalo abierto porque los valores no están cerrados, están abiertos, y esto se representa de la manera aquí. Aquí tenemos el límite de menos A, aquí tenemos el límite de más A, y todo lo que está entre este rango son los valores que puede tomar X, ¿no? Desde menos A hasta más A, sin incluir los valores de menos A y más A. Por ejemplo, si X, si X vale 5, ¿verdad? Entonces el rango sería desde A igual a vendría a ser menos 5.1, ¿sí? O sea, por ponerles de ejemplo, ¿no? Porque realmente hay más números allí. Entonces, si X vale 5, entonces el menos A vendría a ser menos 5.1 y el más A vendría a ser más 5.1, ¿sí? O sea, aproximado, porque pueden ser otros valores porque no hay un número exacto, ¿no? Simplemente basta con que sea menor o mayor que X. Ya, entonces ahí tenemos el valor absoluto. Por acá tenemos otro valor absoluto, pero en este caso tenemos los símbolos de la igualdad, ¿no? Aquí dice, el valor absoluto de X va a ser mayor o igual a A, ¿no? Donde, o entonces, o es equivalente, que X va a ser menor o igual a menos A, y que X va a ser mayor o igual a A, ¿no? Entonces aquí tenemos como que la ecuación expresada en dos condiciones, ¿no? Puede ser o esto de aquí o puede ser esto de acá, ¿no? Entonces allí vamos a ver cómo definimos esto. Aquí definimos que X va a ser elemento de los intervalos que van desde el menos infinito hasta el menos A, ¿verdad? Incluyendo el menos A. Y X puede ser intervalo desde el A hasta el más infinito, incluyendo el A y no incluyendo el más infinito. Y estos intervalos de aquí se los une con una unión. Es decir, que la unión de estos dos intervalos van a ser la solución de los valores de X, ¿no?
Entonces, ¿cómo expresamos esto? Esto viene desde el menos infinito hasta el menos a. Entonces, aquí está el límite del menos a, incluye el valor del menos a. Y el otro intervalo va a venir desde el más infinito hasta llegar al valor de a, incluye el valor de a. ¿No? Y estos son los valores que puede tomar x, ¿no? Entonces, aquí la condición es que x sea mayor o igual a, ¿no? El valor absoluto de x sea mayor o igual a. Eso quiere decir que x tiene que ser menor o igual que menos a, o x tiene que ser mayor o igual que menos a. Y esto sería una unión de intervalos infinitos. Como ambos intervalos son infinitos, entonces esto sería una unión de intervalos infinitos. Profe, eso sí no entendí, la verdad. Don't worry. Bueno, sí worry, sí worry. Ya, vamos a ver si podemos enfocar esto de una manera, de otra manera. A ver cómo le hacemos. Ya, aquí tenemos que la ecuación dice que el valor absoluto de x tiene que ser menor a, ¿verdad? Entonces, digamos que x, supongamos que x vale 5. Supongamos que x vale 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería el valor absoluto para x igual 5? Perdón, ¿cuál Menos sería? 5. Menos 5. Ya, espérame un ratito, es que no... Déjenme poner una cosa, me faltó. Ahí voy a tratar de poner el valor absoluto. Como no tengo... Ya, ahí estoy haciendo el valor absoluto. Digamos que el valor absoluto de x es igual a 5. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de x? ¿Verdad? X puede valer menos 5, ¿verdad? Y x puede valer 5, ¿sí? Porque con esos valores satisfacen que el valor absoluto de x sea igual a 5, ¿verdad? ¿Sí o no? El valor absoluto de un número es el mismo número positivo. ¿Cuáles son los valores que puede tomar x para que esto sea real? Puede tomar menos 5 porque el valor absoluto de menos 5 es 5 y puede tomar 5 porque el valor absoluto de 5 es 5. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros de los valores que puede tomar x, ¿no? Bueno, pues Ya, entonces, aquí, sí, aquí ponemos que x vale 5, aunque realmente aquí x vale 5, pero también puede valer menos 5. Ya, entonces aquí x puede valer, o 5 menos 5 puede valer aquí x. Y esto tiene que ser menor a, ¿verdad? Entonces, si x vale 5, ahí pasó la vida. Si x puede valer menos 5 o más 5, pues, ¿qué valores le tocaría a A para que se cumpla que x es menor a? ¿Sí? Si vale 5, o mejor dicho, si vale menos 5, ¿verdad? Cuando x vale menos 5, el valor de a debería ser menos 5.1. Menos 5.1. Ya. Realmente puede ser 5,00001 porque ese número ya es menor que x. Pero pongámosle que sea 5.1 como para no entrar en tanto detalle, ¿no? Este no es el valor más chiquito, o sea, es un valor menor a x, pero no es el más pequeño, porque también puede ser
50001 también es un valor que es menor a X, pero voy a ponerlo así simplemente para graficarlo, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que el valor de A, para que esto se cumpla, el valor de A puede ser menos 5.1. Como el valor de A es menos 5.1, si X vale menos 5, esto se cumple, ¿verdad? Sí, porque menos 5 es mayor que menos 5.1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando X vale 5? Cuando X vale 5, dice que tiene que ser menor al valor de A. Para que esto se cumpla, el valor de A debería de ser de 5.1, porque 5.1 es mayor que A. Realmente basta con que, así, este valor de aquí es mayor que 5, ¿verdad? O este valor de aquí es mayor que 5, pero para efectos gráficos voy a coger un valor que sea mayor que 5, que en este caso es el 5.1, ¿no? Entonces, para que, si X vale 5, si X vale 5, déjenme escoger la línea, entonces A debería valer 5.1, ¿no? Entonces, aquí se cumple, ¿verdad? Que el valor absoluto de X, si toma menos 5, es mayor que menos A, y si toma 5, es menor que A, ¿sí? Por lo tanto, en mi conjunto, en mi recta numérica, el valor de A va a ser, o mejor dicho, el valor que está antes del límite de A, el valor que va aquí antes del límite y el valor que va acá antes del límite, ¿verdad? Van a ser, en este caso, el menos 5, y del lado de acá va a ser el 5. Estos valores que se incluyen en el intervalo, ¿verdad? Son los valores que, estos valores que se incluyen en el intervalo, son los valores que forman parte del intervalo, ¿verdad? Y lo que está después, los valores que, digamos, desde los cuales este es mayor y no está incluido en el intervalo, y este es menor que no está incluido en el intervalo, podrían ser, ¿sí? Como un ejemplo, menos 5.1, y del lado de acá, 5.1. ¿Ya? Entonces, esos valores de allí son los que, a partir de allí, son los que ya no están incluidos en el intervalo. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen, como aquí me dicen que el valor absoluto de X va a ser menor que A, o sea, así se define el rango, entonces los posibles valores de X pueden ser menos 5 o más 5, ¿no? Entonces, otra manera de escribir esto de aquí, ¿verdad? Es indicando que X es mayor o igual que menos A y X es menor o igual que A. Si X ya sabemos que vale menos 5, ¿verdad? El valor de A, que es menor a menos 5, sería el menos 5.1, no es exacto, es simplemente un valor de referencia. Y si X es menor a y X toma su máximo valor, que es 5, entonces un número mayor a 5 es 5.1, tampoco es el último valor, es un valor de referencia. ¿Sí? Y entonces eso de allí, yo en la recta numérica, pues lo que tengo que hacer es coger el rango que va desde menos 5 hasta más 5, incluidos, ¿verdad? Incluidos el menos 5 y el más 5, ¿verdad? Y lo que esté hacia la derecha sería los números que no están incluidos, ¿verdad? Incluido el 5.1, y los que estén a la izquierda son los números que no van incluidos, ¿verdad? Incluido el menos 5.1, ¿no? Entonces, lo que está entre menos 5 y más 5, incluidos esos valores, son los que satisfacen la ecuación. No sé si allí se entiende un poco mejor, no sé si... Sí, profesor, hace un ejercicio, pueda que entendamos mejor. Ya, es que ahí lo estoy esquematizando. No estoy muy seguro si tenemos ejercicios, pero yo creo que les puse un deber. De hecho, hay un deber también con esto de aquí. Entonces ahí hay ejercicios. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo les voy a proponer los ejercicios y entonces un ejercicio que ustedes lo vean difícil,
lo revisamos aquí en clase. Eso vamos a hacer. Igual, no estoy muy seguro si, no me acuerdo si más abajo tenemos ejercicio. Ya, entonces, una vez que hemos explicado, ¿verdad? Esto de aquí. ¿Saben que esto de aquí sería un poco más fácil? Si el rango estuviera definido, estuviera definido de esta manera. Ya les voy a poner. Esto sería más fácil si dijeran así, de esta manera. El rango de esto aquí debería ser X. A ver, si X es igual a 5, si X es igual a 5, si X es igual a 5, entonces el rango debería estar definido así, desde menos 5 hasta 5, y esta sería una mejor manera de definir el intervalo. Yo creo que por eso se confunden un poco. Como allí ponen el intervalo en función de A y B, perdón, en función de A, entonces por eso se hace difícil, pero realmente el intervalo, si X vale 5, entonces el intervalo desde menos 5 hasta más 5, incluido el menos 5 y el más 5, es una mejor manera de definir este intervalo de aquí. Pero como aquí lo estamos definiendo en función de la variable A, por eso es que tenemos que definirlo de esa manera. Ya, listo. Entonces, vamos analizando acá. Dice el valor absoluto de X es mayor o igual a A, lo cual implica que X es menor o igual a menos A, o X es mayor o igual a A. ¿Sí? Esto se puede definir. Déjenme... creo que tengo un micrófono abierto. Ya, esto se puede definir con dos intervalos donde X es elemento del intervalo del menos infinito al menos A, y eso va unido con el intervalo de A hacia el más infinito, incluye los límites de menos A y A, ¿no? Gráficamente eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, para tratar de entender eso allí, vamos a asumir, ¿verdad? Que el valor absoluto de X es igual a 5, así como el otro. El valor absoluto de X es igual a 5. Ahí déjenme hacer las líneas. El valor absoluto. Ya, entonces, si el valor absoluto de X es igual a 5, eso implica que X puede tomar los valores de 5. menos 5 y más 5, ¿no? Déjenme poner un espacio aquí. Ya, X puede tomar estos dos valores porque estos dos valores son los que les corresponde, ¿verdad? Al valor absoluto de 5, ¿no? Por lo tanto, ¿verdad? Si este valor absoluto es mayor o igual a A, quiere decir que todos estos valores tienen que ser mayor o igual a A. Cuando X es negativo, ¿verdad? Cuando X es menos 5, vamos a ponerlo aquí. Cuando X es menos 5, cuando X es menos 5, ¿verdad? Aquí, cuando X es menos 5, tiene que ser menor o igual a A. ¿Sí? X tiene que ser menor o igual a A, ¿verdad? Entonces, un número que sea menor a menos 5, ¿verdad? Es el menos 5.1, es el menos 5.2, es el menos 6, menos 7. Entonces, todos esos números son menores a A, ¿verdad? Entonces, todo lo que viene por acá es lo que está menor a A, ¿no? Y en este caso, si X puede ser igual, ¿verdad? A menos A, ¿verdad? Si X puede ser igual a menos A, en este caso, ¿cuál sería el valor de A?
Menos 5. Menos 5. 5.1. No, menos 5, está bien. Entonces el que dijo menos 5, si es que no tiene participación, póngase participación en clase. Entonces, menos a, como x puede ser igual a, ¿verdad? Y menos a es el límite, entonces cuando x es negativo, ¿verdad? Entonces menos a va a ser igual a menos 5. ¿Sí? Por lo tanto, como se incluye el valor de a, que puede ser igual a x, entonces aquí sería desde menos 5, ¿verdad? Hacia el infinito. Entonces, desde el menos 5 hasta el infinito sería, desde el menos 5 hasta el infinito, sería lo que involucra este intervalo, ¿no? Lo que está expresado aquí, ¿no? Desde el menos infinito hasta menos a sería la solución de esta primera parte cuando x vale menos 5. Pero también x puede tomar el valor de 5 porque el valor absoluto, por lo general, arroja dos valores, ¿no? Entonces, si x toma el valor de 5, ¿verdad? Entonces, aquí dice que x puede ser mayor o igual a, quiere decir que x tiene que ser mayor o igual a, porque está en función de a, ¿no? Y si x toma el valor mayor, ¿verdad? Que a, entonces x tiene que ser, puede ser 5, puede ser 5.1, puede ser 5.2, puede ser 5.5, puede ser 6, 7, 8, hacia el infinito, ¿no? Entonces, los valores que puede tomar x, ¿verdad? Van hacia el más infinito, se expanden para allá. Pero aquí dice que x también puede ser igual a a. Si x puede ser igual a a, eso significa que a puede tomar el valor de 5. Vale, entonces pongas ahí la actuación en clase, así solamente por decir 5, ¿verdad? Donde como x puede tomar el valor de a, entonces si x vale 5, a también vale 5, y todo el intervalo que es la solución a esto de aquí sería desde 5 hacia el más infinito, ¿no? Entonces, aquí vemos que tenemos dos intervalos que no están juntos, o sea, están separados. Este va de aquí para la izquierda y este va de aquí para la derecha. Entonces, no están juntos. Entonces, esto es una novedad. Para unir estos dos intervalos que en el fondo representan conjuntos, ¿verdad? Lo que se hace es utilizar el símbolo de la unión, ¿no? Entonces, aquí unimos los dos intervalos. Decimos que x es elemento de este intervalo y también es elemento de este intervalo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una unión de intervalos, y como estos intervalos son infinitos, tenemos una unión de intervalos infinitos, ¿no? Y todo porque aquí x puede tomar dos valores, y esos dos valores tienen que satisfacer la ecuación, ¿verdad? Y en este caso la ecuación pues está representada con que x tiene que ser mayor o igual a. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo por aquí el 0, ¿sí? Digamos que yo ponga por aquí el 0, 0 es menor o igual a 0, 0 es mayor o igual a 0. No, ahí estoy equivocando. Por ejemplo, si yo tomo el 3, ya estaba queriendo tomar un valor de esta parte que no es la solución, ¿sí? Pero no es la solución porque la ecuación está dada aquí en función de a, ¿no? Entonces, si yo cojo cualquier valor de aquí y lo pongo en función de a, sí va a ser solución. Ya, veamos qué dice aquí. Ya, esperemos que más adelante en los ejercicios podamos dejarles esto de aquí un poco más claro. Déjenme borrar esto de aquí.
Ya dice en la notación A, B, el paréntesis indica que A no pertenece al intervalo, eso ya lo habíamos definido, mientras que el corchete indica que B sí pertenece al intervalo, ¿no? Entonces eso ya lo habíamos definido. Ahora vamos a ver otro tema que son operaciones con números reales. O sea, vamos a revisar lo que es sumar, restar, multiplicar y eso allí, cosa que ustedes ya sabían. Ya, entonces vamos a revisar ese tema de aquí, ¿no? Y por aquí se me ha venido un 5. Ya, entonces dice, vamos a ver cómo operamos con los números reales. A veces se pueden presentar algún tipo de inconvenientes y hay unas reglas básicas para hacer operaciones, especialmente aquellas que involucran los números fraccionarios, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la suma, ¿verdad?, de números reales. En este caso estamos viendo la suma de dos números fraccionarios. Para realizar la suma de dos números fraccionarios, aquí está un número, acá está otro número, aquí está un número fraccionario, acá está otro número fraccionario. ¿Cómo hacemos? En este caso estamos sumando dos números fraccionarios que tienen igual denominador, ¿no? Ya sabemos que el de arriba es numerador, que el de abajo es denominador, entonces el denominador es igual. Cuando tenemos esto de aquí, para sumar estos dos números, lo que hacemos es que conservamos el denominador, ¿verdad? Lo conservamos y sumamos pues los numeradores, así nomás, A más B. Entonces, con esto realizamos la suma y ya está. Considerando siempre que el denominador siempre tiene que ser diferente de 0 porque no existe una división para 0. Entonces, eso matemáticamente no podría ser cierto, ¿no? Entonces, números fraccionarios con el igual denominador, simplemente conservamos el denominador y sumamos los numeradores, ¿verdad? Ejemplo, 2 tercios más 5 tercios, conservamos, ¿verdad? Los 3, que es el denominador, y sumamos los numeradores 2 más 5, eso da 7, y lo que nos queda es 7 tercios. Entonces, ya hemos hecho la suma. Esto de aquí, ustedes ya lo hacen desde la escuela, sino que aquí estamos recordándolo por si acaso. Bien, suma con distinto numerador. Estamos aquí, suma con distinto numerador, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que tenemos el número fraccionario A sobre B y aquí tenemos el número fraccionario C sobre D, ¿no? Entonces tenemos dos números quebrados que tienen diferente denominador. Lo que se suele hacer aquí, pues se multiplican los denominadores. Aquí está B por D, ¿verdad? Y luego lo que se hace es que se coge el numerador, se lo multiplica por el otro denominador, ¿verdad? Y eso de allí se suma, si que es el caso, se suma, ¿verdad? A el resultado de coger el otro numerador, multiplicarlo por el otro denominador, ¿verdad? Y esto acá es el otro elemento que se suma, ¿no? Entonces quedaría así, quedaría A por D más C por B sobre B por D, ¿no? Y aquí hay que considerar que tanto B como D tienen que ser diferentes de C. Esto ustedes ya lo han hecho anteriormente porque esto lo ven en la escuela. Aquí solamente estamos recordando. En mi caso yo me estoy recordando porque yo la escuela la dejé hace años de años. En su caso ustedes lo tienen más fresco. Ya, vamos a hacer ahora con, ya hicimos con distinto denominador. Vamos viendo otra manera, ¿no? Esta es otra metodología para poder hacerlo. Aquí tenemos asimismo dos números fraccionarios, A sobre B y C sobre D, y que tienen diferente denominador, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a utilizar un denominador M, o sea, un nuevo denominador, y lo que vamos a hacer es que para calcular los numeradores, vamos a coger el primer numerador, lo vamos a multiplicar por el mismo M, ¿verdad? Perdón, vamos a coger el numerador y esto aquí lo vamos a multiplicar por el nuevo denominador
dividido para el anterior denominador, ¿no? Y eso ahí lo multiplicamos por el numerador. Llevamos el signo, en este caso el signo más, ¿verdad? Y para el siguiente elemento vamos a coger el otro numerador, ¿verdad? Y este denominador lo vamos a multiplicar para el nuevo denominador, ¿verdad? Dividido para el anterior denominador, ¿no? Tal y cual como ustedes están viendo aquí. Consideraciones: B tiene que ser diferente de 0 y D tiene que ser diferente de 0 porque esas operaciones matemáticas no están definidas, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo donde M va a ser el múltiplo común menor entre B y D, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ejemplo, tenemos 3/4 más 5/6, ¿no? Tenemos 3/4 más 5/6. Aquí vemos que los denominadores son diferentes y entonces estamos cogiendo un número M. Este número M no es el resultado de multiplicar los 4 por 6 como hacemos por acá, ¿sí? O sea, podemos hacerlo así, pero también podemos coger un múltiplo de ambos, ¿verdad? Un múltiplo de ambos para no utilizar números tan grandes. Entonces, en vez de utilizar 4 por 6, como está propuesto en el método primero, cogemos un número que sea divisible tanto para el primer denominador como para el segundo denominador, que en este caso es el 12, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es que dividimos 12 para 4, ¿verdad? Eso es 3, ¿verdad? Y ese 3 lo multiplicamos por el numerador, que es 3. Entonces, 3 por 3 daría igual a 9, ¿verdad? Luego, cogemos asimismo este denominador lo dividimos para perdón, antes que nada, si estamos sumando, pues pasamos el símbolo de la suma. Luego, cogemos este denominador que es múltiplo de ambos, entonces dividimos el denominador 12 para 6, eso es 2, ese 2 lo multiplicamos por 5 y eso se hace 10. Finalmente sumamos el 9 más el 10, esto da 19 sobre 2, o sea, 19 doceavos, ¿no? Entonces, esta es otra manera de sumar algebraicamente. ¿Sí? Podría ser que este sea como que menos complicado, ¿no? Porque aquí ya se sabe, acá hay que calcular el múltiplo, acá como que no. Bien, veamos otra operación. La operación del producto. Entonces, vamos a ver la operación del producto. Aquí tenemos dos números fraccionarios, A sobre B y C sobre D, ¿no? Entonces tenemos A sobre B y C sobre D. Aquí tenemos el uno, aquí tenemos el otro. Y aquí tenemos la operación de multiplicación. Recuerden ustedes que el punto representa la multiplicación. A veces, si no tienen el punto, pueden utilizar el asterisco en las computadoras para representar la multiplicación de estos dos números quebrados, ¿no? Aquí la multiplicación es fácil, ¿verdad? Aquí simplemente se multiplican los numeradores, es decir, se multiplica A por C, aquí está A por C, y se multiplican los denominadores, aquí está B y D, y se multiplican B y D, ¿no? Entonces, se hace esta multiplicación considerando siempre que B y D tienen que ser diferentes de 0, porque a lo contrario esa operación no está permitida en las matemáticas. ¿Ya? Ejemplo de eso, aquí tenemos 4/3 por 2, por 2 sobre 7. Entonces, 4 por 2 es 8 y 3 por 7 es 21. Tenemos 8/21avos, ¿no? Entonces, la multiplicación es más fácil que la suma, ¿sí? Ya. Seguimos avanzando ahora con los que son los cocientes, ¿no? Entonces aquí, digamos que necesitan un poquito más de concentración. Ya, entonces aquí tenemos dos números fraccionarios, tenemos A sobre B y tenemos C sobre D, ¿no? A sobre B dividido para C sobre D. Y la operación que vamos a realizar aquí, aunque ahí está un pi, ¿verdad? Realmente lo que está representando es la división.
¿sí? Entonces esa línea, que generalmente la línea suele ser así inclinada, sino que ahí lo han utilizado un pi, esto es la división, ¿no? Entonces aquí en la división lo que se hace es que se convierte esto en una multiplicación, ¿verdad? En este caso aquí el A se lo va a multiplicar por la D, entonces aquí está A por D, ¿verdad? Y en el caso de acá, la B se la va a multiplicar por la C. Entonces aquí está B por C, ¿no? Entonces esto quedaría A por D, B por C, considerando siempre que B, que es denominador, tiene que ser diferente de 0, D, que es denominador, tiene que ser diferente de 0, y C, que es denominador, tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces así es la división. Se me perdió la pluma. Select, mouse, a ver, mouse. No, mouse no es. Ya, vamos a ver. Selección no es. Texto no es. Ahí, este es. Ya, una manera fácil de acordarse de esto aquí. Es como en cruz, profe, en cruz. Cuando, así es, aquí lo han puesto así para hacerlo en cruz. No, A por D, déjenme poner la flechita mejor aquí. Lo han puesto así. A por D, ¿verdad? Y B por C. Se ha puesto así. O sea, una manera de ustedes verlo, pero es que tiene que estar representada así. A por B y C por D, ¿no? Una manera que a mí me enseñaron en la escuela y que no me olvido, era así. Perdón. A, B, C, aquí ni veo mi teclado. Se me fue la D. A mí me enseñaron así en la escuela. Déjenme dibujar las líneas. Ya, aquí yo tengo A sobre B. Y aquí tengo C sobre D, ¿no? Y lo que tengo es una división de A por B de C sobre D. A mí me explicaron así. Lo que me dijeron es que se multiplican extremos con extremos, ¿verdad? Y medios con medios, ¿no? Este me fue chueca esa línea. Medios con medios, así. Entonces, esto quedaría así, ¿no? Quedaría A por D, que son los extremos, A por D. Aquí yo lo estoy poniendo como asterisco. Y por acá quedaría B por C. B por C. ¿No? Entonces, esto quedaría así. Extremos por extremos y medios por medio. Y medios por medio. Entonces, como ustedes lo vean, si ustedes lo pueden poner así, yo esta presentación no la he visto mucho. Entonces, no les recomiendo hacer la cruz. Pero esta presentación es la que yo usaba en mi época, que es extremos con extremos y medios con medios. Y queda así. Ya, veamos entonces cómo eso se aplica en la vida real. Aquí tenemos 3/4 dividido para 2 séptimos, ¿no? Entonces aplicamos que se multiplicaría el 4 por el 7, aquí está 4 por 7, y se multiplicaría 3 por 2, ¿no? Entonces aquí está 3 por 2, acá está 3 por 2. Eso da como resultado 4 por 7, 28 sobre 3 por 2 que dan 6, y si simplificamos, o sea, si le sacamos la mitad arriba, la mitad de 28 es 14, y la mitad de 6 es 3. Entonces quedan 14 tercios, ¿verdad? Como el resultado de esta división. Ya, entonces ahora vamos viendo la potenciación, ¿no? La potenciación es elevar un número a una potencia. Para hacer eso de allí, ¿verdad? Nosotros tenemos un número que vendría a ser la base, ¿verdad? Y tenemos un numerito ahí como sombrerito arriba,
que vendría a ser el exponente, ¿no? Entonces, cuando tenemos un número elevado a una potencia, lo que realmente quiere decir es que ese número lo multiplicamos por sí mismo, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por sí mismo. ¿Cuántas veces lo vamos a multiplicar? Lo vamos a multiplicar n veces, ¿no? Por ejemplo, a al cuadrado vendría a ser a por a. A al cubo vendría a ser a por a, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar el número por sí mismo por n veces, donde n, ¿verdad? Donde n pertenece a los números naturales, es decir, que n va a ser positivo. Ya, a veces podemos tener expresiones de esta manera, a elevado a la menos 1. Cuando tenemos un número elevado a una potencia negativa, podemos expresarlo de la manera 1 sobre a, ¿no? Cuando ustedes ven una potencia negativa, lo que quiere decir es que el número lo podemos invertir, ¿no? En este caso, si tenemos a elevado a la menos n, ¿verdad? Lo que hacemos es que invertimos el número, ¿verdad? Y tenemos 1 sobre a elevado a la n. Donde, para poder hacer esto, a tiene que ser diferente de 0, porque ya saben que no hay denominadores iguales a 0. Entonces, esa es la consideración con esto de aquí, ¿no? Entonces, ya vimos la potencia. Veamos ahora la radicación o las raíces, ¿no? Entonces, aquí, en las raíces, aquí vemos cómo son las raíces, ¿verdad? Tenemos a, ¿verdad? Que vendría a ser el radicando, ¿sí? Casi no uso mucho ese término. A viene a ser el radicando y n vendría a ser el índice, ¿verdad? Y este símbolo que tenemos aquí vendría a representar el radical, ¿no? Entonces, esto se puede hacer, dice sí, solo sí, b elevado a la n es igual a, ¿verdad? B elevado a la n es igual a A, es decir que A tiene un número, que A es el resultado de una potencia de otro número. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Esto se puede hacer siempre que B a la n sea igual a A. Lo que quiere decir es que A tiene que ser el origen de una potencia de un número. Y que n pertenece al conjunto de los números naturales, es decir, que n sea positivo y no negativo. Entonces, esas son las consideraciones. Bien, la radicación dice los números reales, si el índice n es par, el radicando a debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, si n es par, o sea, si el índice es par, el radicando tiene que ser mayor o igual a 0. De lo contrario, el resultado no va a ser un número real. Entonces, si n es par, ¿verdad? Si n es par, ¿verdad? A elevado a la n tiene que ser igual a A. Y si n es par, o sea, si n es par, ¿verdad? El resultado de a elevado a la n es igual al valor absoluto de a. No sé si ustedes recuerdan que para representar el valor absoluto nosotros lo representamos así. Sí, lo que quiere decir es que cuando yo tengo un índice impar, el índice de a se respeta, perdón, el símbolo de A se respeta, si A es positivo, queda positivo, si A es negativo, queda negativo. Pero cuando yo tengo un índice par, ¿verdad? De A, entonces si A es negativo, sale como resultado positivo, y si A es positivo, sale como resultado positivo. Es decir, aquí el símbolo se pierde. Ya, aquí el símbolo se pierde. Dice, propiedades de las operaciones definidas en R. A continuación, vamos a ver un listado de las principales propiedades de las operaciones con números reales, ¿no? Entonces, aquí tenemos propiedades de la suma, propiedad conmutativa, algo de esto ya vimos en los conjuntos. Aquí tenemos que A más B es igual a B más A. Es decir, que el orden, ¿verdad?, de los números reales no altera el resultado, son ecuaciones similares. Tenemos la propiedad asociativa, A más B, y esto de aquí, más C, es igual a más el resultado de B más C, ¿no? Entonces aquí la propiedad asociativa nos dice que en la suma, no importa cómo yo asocie, el resultado es el mismo. La propiedad conmutativa me dice que no importa en el orden que yo sume,
el resultado va a ser el mismo. Aquí tenemos un elemento neutro que se denomina el 0, tal que A más 0 es igual a A, ¿no? Entonces aquí tenemos el elemento neutro, tal que el valor de un determinado número sigue siendo el mismo número y no es alterado si yo le sumo este elemento neutro. Aquí también tengo el opuesto aditivo. ¿Sí? Cada número real A tiene su opuesto aditivo, menos A, tal que A más menos A es igual a 0, ¿no? Entonces, tenemos el opuesto aditivo, es decir, un número que es el inverso del otro número, tal que si lo sumo, el resultado va a ser igual a 0. Vamos a ver las propiedades del producto. No, aquí tenemos también la propiedad conmutativa. A por B es igual a B por A, es decir, que aquí el orden, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. Tenemos la propiedad asociativa. Es decir, que A por B y esto de aquí por C es igual a A por B por C, ¿no? Entonces, yo aquí agrupo o hago primero A por B, acá hago primero B por C, igual no importa porque el resultado es el mismo, esa es la propiedad asociativa. Entonces, el orden no importa y la asociación no importa. Para la multiplicación hay un elemento neutro 1, tal que A por 1 es igual a A, ¿no? Entonces, aquí también tenemos un elemento neutro tal que si lo multiplico por el mismo número, me da como resultado el mismo número, no lo afecta. Aquí en la multiplicación es el 1. Tenemos un recíproco. Un recíproco dice, de cada número real, donde A es diferente de 0, tiene su inverso multiplicativo o recíproco a 1 sobre A, tal que A por 1 sobre A es igual a 1, ¿no? Entonces, este sería el recíproco. El recíproco es un número tal que multiplicado por otro número da como resultado 1. Entonces, este sería el recíproco. Tenemos la propiedad distributiva que va a combinar las operaciones de suma y del producto, ¿no? Entonces, vamos viendo esa propiedad aquí, ¿no? Tenemos la suma de A más B por C, ¿verdad? La suma de A más B por C va a ser igual, o es lo mismo expresarlo así, A más B por C, o es lo mismo expresar A por C más B por C, ¿no? Si ustedes lo quieren ver de otra manera, es como que si C multiplica a A más C multiplicando a B. Es como que lo estamos resolviendo, ¿no? Entonces esta es una propiedad distributiva. Por acá tenemos que A menos B, ¿verdad? Y eso ahí por C va a ser igual a por C menos B por C, ¿no? Entonces, si lo quieren ver de otra manera, esto es como que C multiplica a A, entonces ahí tengo A por C, cambiándole el orden. El símbolo lo pasamos por acá, y luego tenemos C que multiplica a B, o lo que es lo mismo B por C, ¿verdad? Y eso es igual a esto de aquí. Entonces, tenemos otra sociedad, otra propiedad distributiva, ¿no? Otra propiedad distributiva, aquí lo que hacemos es invertir el orden. Tenemos C por A más B, ¿verdad? Eso es equivalente a C por A más C por B, ¿no? Básicamente lo mismo que tenemos acá, solamente que está cambiado el orden. Por acá tenemos C por A menos B, entonces aquí tenemos C por A menos C por B. Si ustedes lo quieren ver cómo se resuelve, sería C por, primero por A, entonces C por A, menos, ahí se pasa el menos C por B. Entonces aquí está C por B. ¿Y qué más tenemos? Aquí tenemos A más B dividido para C es igual, entonces déjenme poner aquí, A más B dividido para C es igual a C más B, perdón, a A dividido para C más B dividido para C, ¿no? Entonces, ahí está esta operación. Ya, entonces, A más B dividido para C es A dividido para C más B dividido para C. Esto creo que lo tenemos en otro conjunto. Ya, dice, esta igualdad considerando el recíproco de C también se puede expresarse como un producto de la siguiente manera. Dice, A más B por 1 sobre C. ¿Sí? Esto de aquí está expresado acá de igual manera. Entonces aquí resolvemos, ¿no?
Aquí multiplicamos A por 1 sobre C más B por 1 sobre C, y eso es igual a A sobre C más B sobre C, que es lo que estamos diciendo por acá en palabras, ¿no? Otra manera que puede hacerse, o mejor, hagámoslo con la resta. Aquí tenemos A menos B por C, eso es igual a A dividido para C menos B dividido para C, o si lo hacemos como multiplicación, tenemos A menos C por 1 sobre C, y eso es igual a A sobre C menos B sobre C. Ya. Entonces, estas son algunas propiedades. Ahora veamos las propiedades de la potenciación y radicación. Veamos. Tenemos aquí que A por B y todo eso allí elevado a la potencia n, ¿verdad? Es igual a A elevado a la potencia n por B elevado a la potencia n, ¿no? Es decir, que la potencia cayó a cada uno de los multiplicadores, ¿sí? Es equivalente. Por acá tenemos A dividido para B y todo eso elevado a la potencia n es igual a A elevado a la potencia n dividido para B elevado a la potencia n, considerando siempre que B tiene que ser diferente de 0. Otra más. A sobre B y todo esto de aquí elevado a la potencia n, ¿verdad? Aquí el índice de la potenciación afecta a cada uno de los elementos porque están entre paréntesis, entonces quedaría A a la n sobre B a la n, siempre considerando que B sea diferente de 0. Por acá tenemos A elevado a la n por A elevado a la m va a ser igual a A elevado a la n más m. Aquí, cuando es una multiplicación, ¿verdad? Los índices se suman. Por acá tenemos A elevado a la n dividido para A elevado a la m. Esto es igual a A, ¿verdad? Elevado a la n menos m. Acá los índices, en cambio, se restan, ¿sí? Cuando es una división. Considerando siempre que A tiene que ser diferente de 0, porque aquí A está siendo de denominador. Entonces A tiene que ser diferente de 0. Por acá tenemos A elevado a la n dividido para A elevado a la m, ¿verdad? Esto es lo mismo que está acá arriba, solamente que expresado de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Entonces el resultado es A, ¿verdad? Elevado a la n menos n. Siempre y cuando A sea diferente de 0, porque A está siendo de denominador. Bien, por acá tenemos A elevado a la n y todo esto de aquí elevado a la m, entonces esto sería igual a A, ¿verdad? Elevado a la n por m. ¿Ya? Entonces, ahí hemos visto esta otra propiedad. Veamos la radicación, ¿verdad? Aquí tenemos la raíz n de A por B, es equivalente a tener la raíz n de A por la raíz n de B. Por acá tenemos la raíz n de A dividido para B, eso es equivalente a tener la raíz n de A sobre la raíz n de B, considerando siempre que B tiene que ser diferente de C. Por acá tenemos la raíz de un número quebrado, ¿no? La raíz n de A sobre B es igual a la raíz n de A sobre la raíz n de B, siempre y cuando B sea diferente de 0. Y por acá tenemos la raíz n de la raíz m de A, va a ser igual a la raíz de n por m de A. Entonces aquí, la raíz de las raíces se multiplican los índices. Por acá tenemos una más, dice la raíz n, ¿verdad? De A elevado a la m va a ser igual a m dividido para n. Entonces aquí los índices se expresan como un quebrado, como una potencia quebrada, siempre y cuando m sea elemento de los números naturales, de los números enteros, y n sea elemento de los números naturales, ¿no? En particular dice que la raíz de n de A es igual a 1, ¿verdad? Es igual a A elevado a la 1 sobre n. O sea, esta es otra manera de expresar con potenciación una raíz. Bien, entonces estas son reglas y propiedades que ustedes deben de recordarlas o aprenderlas. Nosotros vamos a hacer ejercicio de esto, pero creo que más adelante ya simplemente es como para saber, ¿no? Entonces, más adelante, yo creo que si bien es cierto que hay ejercicios,
creo que no las vamos a utilizar, sino que es más bien para recordar. Ya, hasta ahí, ¿alguna pregunta, inquietud, jóvenes? Ya ven, porque yo les decía, la participación en clase al inicio es importante porque después ya es como más complicado. Déjenme hasta eso ver sus mensajitos. Ya, aquí hay los mensajes de aclaración en clase, chévere. Sí, está atendido, profesor. Ya, déjenme revisar un poquito el PIA para ver qué tanto me enfoco en esto de aquí. Ya dice, La tarea sobre... una numeración, operaciones con conjuntos, problemas de aplicación, sistemas de numeración, clases de sistemas, sistema decimal, binario, y ya veo que no están. Ve, aquí hablan hasta de los números imaginarios. Y la representación de los números complejos. Ya, miren, este creo que es un deber que yo lo tengo por allí. Déjenme revisar el deber. Espérenme un segundo. Un minuto, espérenme. A ver, vamos a ver el deber, el deber. ¿Dónde está el deber? El deber. A ver, teoría de conjuntos, conjuntos numéricos. Vamos a ver qué incluye el deber. Ya, este es el deber de conjuntos numéricos, entonces aquí habla de unos conjuntos, ¿verdad? Aquí define cuáles son los conjuntos y dice definir por extensión los conjuntos B y C, determinar, aquí todavía hay unas operaciones de conjuntos, ¿no? Entonces, con los conjuntos ustedes van a quedar papelitos. Definir por extensión, ya, esto de aquí, ya, pero lo que pasa es que estos son conjuntos numéricos, entonces, las otras eran otro tipo de conjuntos. Ya, miren, aquí estamos hablando de intervalos. Entonces, un ejercicio de intervalos, operaciones con números reales. Ajá. Ya, entonces aquí, mira, aquí sí necesitan las operaciones con números reales. Aquí sí se aplican las propiedades. Aquí este de aquí, yo creo que lo van a ver medio feo. ¿Quieren que les envíe este deber? No, por eso. Más despuesito, pero. Más Más que después, más adelante. más adelante. Ya, miren, les voy a subir este deber, pero lo voy a depurar un poco porque porque, por ejemplo, aquí sí veo que hay ejercicios sobre donde tienen que aplicar los teoremas, ¿verdad? Pero estaba viendo que en el PEA no habla mucho de desarrollar este tema. En el PEA habla más de los conjuntos, representación gráfica, problemas de aplicación, operaciones con conjuntos, sistemas de numeración, clases de sistemas, números decimales, número binario. Entonces creo que les voy a revisar este tema, lo voy a filtrar. Lo voy a filtrar porque aquí, por ejemplo, los conjuntos, esto de los conjuntos sí va. Esto de aquí, de ley sí va. Esto es una cosa que yo siempre me gusta tomar en las lecciones cuando eran en vivo, ¿no? Esto aquí sí va. Esto de aquí, no estoy muy seguro. Yo sé que lo van a necesitar más adelante, pero no estoy muy seguro si colocarlo. No todas son de desarrollar, sino son de discernir.
pero como ustedes a lo mejor van a tener sus conocimientos matemáticos oxidados, entonces lo más probable es que se confundan. Entonces, voy a revisar yo este deber, y según eso les voy a poner solamente los temas que son más afines. Ok, profesor. Voy a ser respetuoso del texto. Ya, porque aquí se definen otros temas, ¿verdad? Aquí se definen otros temas que yo sé que los van a necesitar más adelante, pero ya, si yo veo que se los necesitan más adelante, entonces lo vuelvo y lo retomo. Por este momento me lo voy a saltar porque me da la impresión como que este tema se les hizo medio feo. Sí, aquí están básicamente aquí están los ejercicios que están en la tarea. La verdad sí, profesor. Ya, pero no es tan feo, pero yo siento que se les hizo feo. Pero no es tan feo. Ya, entonces Sí, tienes razón. sí, voy a revisar los ejercicios y según eso los coloco, ¿no? Porque aquí, miren, que aquí incluso hay ejercicios de perímetros, de áreas, pero esto no les voy a pedir que resuelvan, sino lo que tiene que ver únicamente con conjuntos numéricos. Ya, entonces, como me voy a quedar por allí, ya, porque sentí una energía así como de temor, entonces dije, no. Entonces voy a saltarme eso de allí y voy a entrar en otro tema, pero este tema lo voy a pasar súper que rápido, súper que rápido, porque ya lo vimos, ¿verdad? Yo cogí, cuando eran las clases preliminares, yo ya toqué este tema, antes de entrar de lleno a la materia, cogí este tema, entonces este tema ya lo hemos revisado. Lo voy a dar ahorita para abarcarlo rápido, y si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, me interrumpen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar aquí? De las arquitecturas de las computadoras, ¿no? Entonces, ya nosotros vimos algo de eso, las arquitecturas de la computadora. Esto es importante porque la computadora trabaja con los ceros y unos y es por eso que estamos viendo el álgebra booleana, porque la álgebra booleana tiene mucho que ver con la manera como los problemas de nuestra vida humana se van a expresar de manera matemática en la computadora y en la computadora no se va a utilizar cualquier álgebra, sino que se va a utilizar un álgebra booleana, es decir, un álgebra de ceros y unos. Bien, entonces aquí vemos los preliminares donde la computadora es muy importante, donde la computadora se ha venido desarrollando y eso es muy importante para nuestras vidas, ¿no? También estamos viendo que aquí se conoce el estudio de los procesadores porque los procesadores van a permitir el desarrollo de la informática, ¿no? Para esto aquí tenemos sistemas embebidos, es decir, sistemas que están quemados en el procesador, ¿verdad? Y desarrollo de procesadores propios, ¿no? Entonces, hay los que crean sus propios procesadores y hay los que utilizan uno que ya se ha desarrollado por terceros, ¿no? Los procesadores, pues con los años, pues han ido aumentando de tamaño, o mejor dicho, disminuyendo de tamaño y aumentando sus capacidades. También han aumentado sus velocidades, han sido más eficientes con el uso de las memorias, pero han requerido más memorias. También han mejorado las velocidades de entrada y salida del sistema. En general, con el transcurso de los años, el costo, precio, utilidad ha ido mejorando. O sea, son caros, pero como son cada vez más funcionales, digamos que el precio lo vale. Aquí estamos Profesor, viendo, dígame. disculpe que lo interrumpa, por si acaso ya estamos con el tiempo, porque estamos para otra materia, ya mismo. Y las clases ya son hasta las 3:15. Yo pensaba que era hasta las 3:30. Ya, discúlpenme entonces. Entonces, nos vamos a quedar hasta allí. Quedémonos hasta allí. Quedémonos hasta allí. Yo me voy a quedar copiando su asistencia y nos vemos creo que el día de mañana, ¿no? Entonces, de mi parte, muchas gracias. Y si ustedes gustan, ya pueden ir. Igualmente, profesor, muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Listo, profe. Ahí estamos.
Ahí ya acabo de copiar su asistencia, entonces procedo a desconectar. Tengan buenas tardes.